Ya en los años 40, con la incipiente industrialización del país y la progresiva sustitución de la caña como monocultivo determinante de la economía agraria, junto con la emigración del campo a la ciudad y después a los Estados Unidos continentales, principalmente a Nueva York, el tema urbano y sanjuanero se vuelve impostergable en la literatura puertorriqueña. Uno de los escritores que mejor testimonió el paso por este umbral o portal metafórico, ya de regreso a San Juan, lo fue José Luis González. En su libro El hombre en la calle, de 1948, comienza a testimoniar el tránsito del campo a la ciudad. En el cuento La Carta, San Juan, el área metropolitana, es ese lugar a mitad de camino de la emigración que para tantos culminó en Nueva York. El campesino, ahora desempleado en la ciudad, a punto de convertirse en mendigo miserable, le escribe una carta a su parentela en el campo sobre lo bien que le va en la ciudad. Entonces mendiga 5 centavos para el franqueo y enviar la carta. Aunque este brevísimo cuento de apenas 3 párrafos no recala en descripciones de San Juan, los espacios y los tiempos están perfectamente delimitados. San Juan, Puerto Rico, 8 de marzo de 1947. El protagonista llega a San Juan después de haber vivido la miseria del Cañaveral y esa ciudad alterna que fue la central. De este modo, le asegura a sus parientes lo bien que le va. Cito, como yo le decía antes de venirme, aquí las cosas me van bien. Desde que llegué, enseguida encontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo igual que el administrador de la central allá. Cierro la cita. Es un cuento lleno de sugerencias sobre el personaje e insinuaciones sobre el espacio real de la ciudad que todavía no es Nueva York. En su cuento, En el fondo del caño hay un negrito, de su libro En este lado, de 1954, José Luis González nos coloca esta vez en uno de esos umbrales metafóricos a manera de sinécdoque de la ciudad metropolitana. Aparece en el fondo del caño el reflejo de un negrito embelesado que finalmente se ahoga y que ya nos coloca en el arrabal, como esa otra ciudad extendida a lo largo de los caños y lagunas, la marginalidad como pesadilla de esa Venecia caribeña que elogió Tapia. Ahora, a diferencia de la carta, se nos describe ese lugar de la miseria citadina, el caño pestilente y la vivienda que despierta la curiosidad de una ciudad en pleno desarrollo. Y cito, luego miró hacia arriba, hacia el puente y la carretera. Automóviles, guaguas y camiones pasaban en un desfile interminable. El hombre sonrió viendo cómo desde casi todos los vehículos alguien miraba con extrañeza hacia la casucha enclavada en medio de aquel brazo de mar. El caño sobre cuyas márgenes pantanosas había ido creciendo el arrabal. Y cierro la cita. Más adelante nos describe con gran economía la manera de zarpar sobre el babote del caño. Y cito, a poco se metió en el bote y remó hasta la orilla. De la popa del bote a la puerta de la casa había una soga larga que permitía a quien quedara en la casa atraer nuevamente el bote hasta la puerta. De la casa a la orilla había también un puentecito de madera que se cubría con la marea alta. En La carreta de René Márquez, uno de los más proféticos dramas de nuestra literatura antillana y de toda la literatura hispanoamericana, el tránsito del campo a la ciudad ya es inevitable que culmine en el Bronx, Nueva York. El lugar de estadía en el camino, el sitio de espera para ya entonces, como se decía, embarcarse para los New York, es La Perla. Como dijo René Márquez en las acotaciones, arrabal al pie de las viejas fortificaciones del Morro,
cierro cita, según las acotaciones del propio René Márquez, para el estreno de esta obra maestra en el Teatro Experimental del Ateneo 1954. Ese ámbito y ambiente, la perla que el escritor norteamericano Hunter Thompson en sus andanzas sanjuaneras consideró más que maldito, perfectamente aborrecible, un sitio parecido al del cónsul, ¿no?, en la Cuernavaca de Lauri, digno de desaparecer de todos los mapas o guías turísticas, viene a ser el andén para la próxima parada, el Gueto del Norte. Así se cumple ese trecho ya anticipado por Julián Marín en la descripción de la barriada que hace su aparición en La Gleba. Un importante portal metafórico de los años 50 del pasado siglo es el que atañe a la recuperación historicista del casco antiguo de San Juan. Tuvo que ver mucho ese aprecio histórico de la ciudad antigua con varios acontecimientos políticos de la época ocurridos en el recinto murado y una tendencia sociopolítica y cultural cada vez más notable. Los acontecimientos fueron los varios arrestos del líder nacionalista Pedro Albizu Campos en el viejo San Juan a partir de la revuelta nacionalista de octubre de 1950 y el ataque al Congreso de los Estados Unidos en marzo de 1954. También el ataque armado a la fortaleza por un comando suicida de nacionalistas dispuestos a asesinar al entonces gobernador Luis Muñoz Marín. En el cuento Otro Día Nuestro, escrito en 1955 y recogido en la colección En una ciudad llamada San Juan, René Márquez convierte a Pedro Albizu Campos, el líder del nacionalismo, en protagonista. Este aparece como una figura quijotesca y algo romántica, un anacrónico patricio fuera de su tiempo y lugar, arrumbado en el viejo caserón de una ciudad en ruinas. Así describe Márquez aquella ciudad que entonces era proletaria y vocinglera. La ciudad es más arquitectura histórica que popular vocerío. Nos dice René Márquez, y lo cito: el sol dejaba ya escurrir sus primeros rayos sobre los adoquines brillantes de rocío. Alzó la vista y tendióla hacia la ciudad. Era la parte antigua con sus construcciones centenarias de ladrillos y piedra, con sus balcones de hierro forjado como negros encajes de mantillas viejas, con sus antepechos de intimidad familiar y sus amplias y soleadas azoteas. Y allá en el fondo, la sobria belleza del fuerte español, una dulzura infinita fue invadiendo su corazón. Extendió los brazos como para acoger en ellos la ciudad amada. Hubiera querido besar cada piedra, cada ladrillo. Hubiera querido estrechar sobre su pecho la ciudad y arrullarla con viejas nanas y protegerla de los peligros que amenazaban su felicidad. Cierro la cita. Justiciera e irónicamente, el nacionalismo cultural que floreció durante esos años 50 en Puerto Rico, promovido por la némesis política de Albizu Campos, el gobernador Muñoz Marín y su dirigente cultural, Ricardo Alegría, comenzó la restauración sistemática del antiguo recinto murado. Aquella ciudad ruidosa y proletaria de fondas y cafetines, prostitutas y marinos, ha sufrido desde entonces lo que hoy llamaríamos un gentrification progresivo. Como parte de esa restauración urbana y arquitectónica, ocurre una especie de restauración literaria, con sus cuentos de la Plaza Fuerte, escritos entre 1954 y 1960, Emilio S.B. Laval completa su visión del siglo XX puertorriqueño, revisita el recinto como apreciado espacio del imaginario histórico puertorriqueño.
pero fue solo el comienzo. Si de Diego Padrós restauró a través de su crónica memoria el San Juan bohemio de los años 20 y 30, describiendo y narrando el casco antiguo cual sitio de actualidad literaria, Márquez y Belaval intentan la recuperación de la ciudad histórica como metáfora de una nacionalidad en construcción, proyecto que continuará la generación más reciente de escritores. Junto a la anterior visión nostálgica, encontramos en la novela Una gota de tiempo, de 1958, de César Andreu Iglesias, un intento por convertir el viejo barrio universitario de Río Piedras en portal de la nueva ciudad desarrollista de los años 50 y 60. En Río Piedras nace la emblemática Avenida 65 de Infantería, cuya construcción inauguró buena parte de la convivencia suburbana hacia la costa este del país. En esa novela se estrena en nuestra literatura contemporánea lo mismo el trasiego de drogas que los novedosos embelecos de aquella década de optimismo político y pesimismo literario, según René Márquez. Es la novela donde se habla por vez primera de un encuentro ilegal para la distribución de drogas. Ocurre en la entrada del entonces recién inaugurado y ahora desaparecido Drive-In de Cobián. Y cito, la cita era para las 3 de la madrugada a la entrada del Cobián Drive-In Theater en la carretera de Río Piedras a Cagua. ¿Cómo llegar allí a esa hora sin automóvil? Cierro la cita. En su novela Ardiente Suelo, Fría Estación, de 1961, Pedro Juan Soto nos testimonia dos importantes umbrales de la ciudad, esta vez de naturaleza extramuros, pero sin las insinuaciones de marginalidad contenidas en la barriada, el arrabal o el poblado cañero. Ahora se trata de la urbanización, ese fenómeno suburbano que en Europa se conoció con la esperanzadora denominación de Ciudad Parque. Levittown, justo al otro lado de la bahía de San Juan, en la vega norteña entre Cataño y Dorado, se convertirá no solo en el sitio de la urbanización, ese nuevo umbral, sino el lugar del encuentro, otro tipo de portal de los puertorriqueños proletarios que hacia los años 60 o se mudaban del casco antiguo o se regresaban después de casi 2 décadas en el norte. Levittown, en la Vega de los Mogotes que pintó José Campeche en el siglo XVIII, se convirtió así en la ciudad prometida después del regreso de Nueva York, o cierta promoción social, ahora clase media negra, la última parada de la carreta de bueyes en aquel acarreo de la ya para entonces casi desaparecida industria cañera. La uniformidad del suburbio norteamericano es satirizada por Soto. Así nos describe la ficticia Sunset Gardens, el remedio literario de Levittown. Y cito, solo las fachadas habían sido distintas en cierta ocasión. 6 o 7 estilos habían sido repartidos geométricamente a ambos lados, pero ahora, habiendo sido alteradas por el mismo inconforme propietario, eran 30 o 40 fachadas calcadas aparentemente de un mismo plano, ventanales de cristal en vez de visillos de aluminio, verjas levantadas a un mismo nivel, con portones iguales y que abrían hacia un mismo lado.